¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión vamos a hablar sobre el MOSFET. Estoy ya continuando con lo que es la segunda parte de semiconductores y pasivos. Nos toca ahora lo que es el MOSFET o Metal Oxide Field FET Transistor, que esos son sus siglas, ¿verdad? O sea, lo que significa MOSFET en sí. Para hacer una pequeña introducción, ya que este es un dispositivo que es muy parecido a lo que es el SCR, maneja eh, compuerta, drain y source. Es muy parecido a un transistor, lo único que en vez de ser con la letra C, que es colector, imaginemos que este es el colector, este es el E, que es el emisor, pero en este caso es source. Source, que es la fuente, drain y gate. Los MOSFET, según sus características y dependiendo el datasheet, pueden ser disparados de 10 a 12 voltios en adelante. Si se dispara con menos voltaje, lo que va a hacer es que va a representar una resistencia interna desde este punto a este punto, evitando una conducción lineal sobre el voltaje y el amperaje en sí. Es decir, imaginemos que el MOSFET tiene una resistencia entre estos dos puntos. A medida que yo vaya introduciéndole voltaje por el gate, no el voltaje máximo, sino vamos a decir de 10 voltios a 20 voltios más o menos, él va a ir anchando el canal. Hay algunos MOSFET que son canal N, como ustedes pueden ver aquí, y el canal P. En ambos casos, y en sentido figurado, este canal se activa con un voltaje positivo. Es muy parecido al análisis que habíamos hecho con el transistor BJ y se activa con un voltaje positivo de 10 voltios en adelante. Se podría activar con menos voltios, pero en algunos casos, en la mayoría, se activa de 10 y 12 voltios en adelante. Así permite una conducción completa entre el sur o entre el drain y el source. Si ustedes se fijan en la rayita acá, nosotros tenemos la conducción y esa es la forma en que la corriente va a fluir desde aquí hasta aquí. Para el canal P es todo lo contrario, viene de aquí hacia acá. Los transistores MOSFET tienen mucha ventaja a diferencia de los transistores comunes BJ. Como cada dispositivo semiconductor se diferencia uno del otro por sus aplicaciones. En el caso de los inversores, los transistores MOSFET y para manejo de relay son indispensables. Valga la redundancia y no por hablar de mí en primera persona, pero yo lo utilizo mucho en los diseños. No solamente yo, la mayoría de las personas que diseñamos circuitos para inversores o tarjetas, utilizamos mucho lo que son los MOSFET. Los MOSFET vienen en diferentes encapsulados, como ustedes pueden ver. Este es el famoso 2220, que es el más común encontrarlo, una gran variedad. Por ejemplo, tenemos el 3205, el 3710 y así sucesivamente. Para estos MOSFET pequeños, casi siempre ustedes lo van a encontrar en sistemas de control de tarjeta de aire acondicionado. Es muy común encontrarlo. Y en preamplificación de audio. Son muy utilizados para la preamplificación. La ventaja de los MOSFET, a diferencia del transistor BJ, es que no consumen nada de corriente en la compuerta. Y al tener esta condición, tú puedes activar un MOSFET hasta con una resistencia de 10 CAT en la compuerta o hasta más, que es una de las ventajas que ofrece.
Es decir, tú puedes activar un MOSFET hasta con una corriente de, vamos a decir, de 1 microamperio, lo que lo hace ideal para trabajar con sistemas de control de microcontroladores. El microcontrolador gobierna 5 voltios en su salida, pero puede ser disparado por un autoacoplador que de hecho lo vamos a ver más adelante, entre ellos el famoso PC817 y PC814. Entonces con un autoacoplador aquí, transistor, se dispara desde el sistema de control y por el mismo autoacoplador con una resistencia lo que hacemos es que activamos el MOSFET. Hay que aclarar algo muy importante. El MOSFET en sentido general se comporta muchas veces como un capacitor, lo que significa que se queda cargado. Es decir, que una vez yo dispare aquí el voltaje por una resistencia de 10K, 12 voltios, vamos a decirlo así, él va a conducir o a comportarse como un switch desde aquí hasta aquí. ¿De acuerdo? Si yo, en el caso de los inversores, no le tuviera un sistema para desactivarlo, lo que haría sería que el MOSFET se quedara todo el tiempo cortocircuitado, porque eso es lo que él hace. Él transfiere el voltaje desde aquí hasta aquí por su resistencia que tiene interna, haciendo que el amperaje fluya. En muchas situaciones, ustedes van a encontrar un MOSFET conectado con una bobina en positivo y aquí a negativo. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es esto? Si yo tengo negativo aquí de este lado y positivo, entonces no se cortocircuita. Sí se cortocircuita, si se queda encendido. Lo que hace es que se utiliza esta parte del canal, esa parte de anchamiento, que lo que hace es que provoca una resistencia para provocar una excitación y una oscilación o desacoplo. En el caso de los inversores, como tenemos un sistema flip-flop, una onda cuadrada, cuando el voltaje del MOSFET llega aquí, en alto, en positivo, se excita, pero cuando baja a cero, se inhibe o deja de conducir, y eso lo que hace es que el inversor provoque que la bobina se excite mientras la otra bobina del otro lado está apagada. Y en este caso, que ese sistema también lo vamos a ver más adelante, eso es lo que hace que provoca la excitación a 60 ciclos por segundo y hace que el transformador no pueda obedecer a esos cambios bruscos de voltaje entre positivo y negativo, y lo que hace es que provoca una oscilación. El transformador comienza a oscilar y eso lo que hace que produce el voltaje, que es la forma del transformador poder asimilar esos cambios. Entonces lo que hace como no lo asimila o sea, la forma de asimilarlo es conduciendo el voltaje desde el positivo de la batería y convirtiéndolo a AC. Pero ese trabajo lo hacen los MOSFET en esa oscilación. Después vamos a ver cómo funciona. Los MOSFET en sentido general se utilizan mucho en audio para hacer esta misma amplificación que yo le acabo de mencionar. Tenemos un voltaje positivo por aquí, un voltaje negativo y así sucesivamente. Como le había mencionado, hay diferentes MOSFET, entre ellos está el 3205 que maneja alrededor de 100 amperes a un voltaje de unos 12 o 24 voltios, pero también tenemos el 37 y así sucesivamente. Hay muchos y muchas cantidades. Sin más nada que agregar en este sentido, vamos a trabajar ya después con los otros componentes semiconductores. Para medirlo, deben de utilizar una fórmula que es poniendo la punta positiva aquí, igual que el transistor, y la punta negativa aquí. Se supone que entre el sur y el drain debe de existir, del drain, entre el drain y el sur, en el caso del canal N,
debe existir un ohmiaje alto, y cuando yo activo la compuerta con un voltaje positivo, con la misma punta positiva, entonces de aquí a aquí hay una resistencia baja. Es decir, que cuando yo mido de drain azul, debe de existir un ohmiaje alto, pero cuando yo activo la compuerta, entonces el ohmiaje cambia y muchas veces es hasta una resistencia cero, o sea, en 1000 ohmios prácticamente. Eso lo hace conducir. Inmediatamente yo activo, lo que hace es que abro el canal y comienza a conducir. Para que no se quede activado, debemos poner una resistencia de gate azul, que era lo que yo le estaba explicando. Hacer un divisor de voltaje, una resistencia aquí, que entre aquí, y otra que venga de esta punta a esta punta, que es del sur al gate. Para desactivarlo, inmediatamente haya una ausencia de voltaje aquí, en este punto, en el gate. ¿De acuerdo? Bueno, eso es todo por este momento. Esperamos vernos en el próximo video. Chao, chao.